Gracias. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más en este programa que tenemos en nuestra iglesia, que se llama Grupo Empresarial del Príncipe de Paz. Y sean todos ustedes bienvenidos. Me alegra mucho que valoren este programa. Y para esta ocasión vamos a leer en Génesis capítulo 13, versículo 2. Si usted trajo su Biblia, puede leerlo. Algunos traen sus o hacen notas, anotan en sus libretas, en sus agendas, en sus celulares, en sus computadoras, tablets. Y voy a leer el texto. Dice en Génesis 13:2: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. La primera partecita es la que voy a tomar, que cuando dice y Abraham era riquísimo en ganado. Pero bueno, hablemos de la riqueza en plata y oro. En esta ocasión, he trabajado un tema que voy a desarrollar en esta ocasión, y es: sea un empresario que brille. Sea un empresario que brille, o podríamos decir también, brille como empresario. Brille. Quiero empezar por compartirles esto. No sé si usted ya se ha dado cuenta, no sé si se ha dado cuenta o no, pero en cada lugar, sea este grande o pequeño, siempre hay un empresario que hace notar su presencia. En todos los lugares, por más pobre que sea la aldea o el caserío, siempre hay alguien que sobresale por sus negocios, por su negocio. Sobresale por los negocios que tiene. En lugares pobres, a veces es el dueño de la panadería, el que reparte el pan, el dueño del que vende la carne, el carpintero, el herrero. Estamos hablando de pequeños empresarios, pero siempre hay alguien que brilla, que brilla y que brilla un poquito, que hace notar su presencia, siempre. Por tener ellos una economía más alta que los demás, brilla su poquito, brilla en el lugar. Y el nombre es el nombre que más mencionan: Don Alejandro, Don Francisco, Don. No sé si han dado cuenta que siempre hay alguien que sobresale. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque como él sobresale, a él le llegan las mejores oportunidades. Cuando alguien va a vender un terreno, ¿a quién se lo van a ofrecer? Don fulano me lo compra eso, porque es el que está un poquito arriba de todos. Cuando hay algún negocio de cualquier tipo, voy a ir con don fulano, y él es el que compra, el que vende, y sus negocios crecen más, él crece más. Pero esto no se da nada más en los lugares pequeños. No. Esto se observa en todas partes, sin importar el tamaño de la población del lugar. Se da en todos lados. Se ve en los pueblos, ciudades, países, continentes, y también hasta a nivel mundial. Por ejemplo, ¿quién es el empresario y multimillonario que ha estado brillando en los últimos años? Se llama, y es el que brilla a nivel mundial, está ha estado ocupando el primer lugar. Se llama, Elon Musk. En español, algunos dicen Elon Musk. Él es el que
brilla a nivel mundial. Pero ahora, ¿por qué brilla? Brilla a nivel mundial. Por eso les dije que no importa el tamaño de la población, no importa el lugar, puede ser en la aldea más pobre, puede ser en el lugar, en el lugar más pobre, pero esto lo vemos en las ciudades, en los pueblos, a nivel de país, a nivel de Centroamérica, Latinoamérica, a nivel mundial. Está la persona que más brilla. Entonces, él está brillando ahora mismo. Ahora, ¿por qué él está brillando? ¿Qué lo ha hecho brillar? Las grandes empresas que tiene. Tiene empresas grandísimas y es el que más está brillando. Ya lo tocamos aquí, pero él lo que buscó desde que era estudiante y era su visión era resolverle los problemas a la humanidad. Y el resultado son las grandes empresas que tiene. Entre las empresas que tiene están los vehículos o carros eléctricos, y pues él lo hizo para resolver problemas a la humanidad. Su riqueza la ha hecho por las empresas que tiene, y de ahora en adelante creo que usted va a estar observando, ¿verdad? Y de repente usted va a decir, quiero estar en el top 10 de Panajachel, de Sololá, de Guatemala, si es posible, ¿verdad? Y esto es bueno porque siempre lo he dicho a estas personas que han crecido, han hecho crecer tanto su economía o sus empresas, porque eso estamos hablando, a ellos no hay que envidiarlos, a ellos hay que aprenderles. Porque hay gente que solo envidia, ¿verdad? Dice, saber qué hace, por eso que tiene esa su empresa muy próspera, muy crecida, muy grande. No, siempre que haya alguien arriba de usted, nunca lo envidie, apréndale, vea qué hizo él. Hay historias, cómo empezó, y siempre recomiendo yo incluso leer las historias o escuchar, ahora que ya no solo se depende de los libros, las historias de las grandes empresas. Van a ver ustedes cómo empezaron desde pequeñitas. Algunas empezaron en un garage, no tenían los recursos, pero bueno, el punto es que siempre en cada lugar hay personas que brillan. A nivel mundial está este señor Elon Musk y ha crecido demasiado. Entonces les decía que en el lugar donde vivimos siempre hay alguien, y propóngase usted, le decía, estar entre el grupo que está arriba. Como el personaje, porque si ustedes notaron estas reuniones, estos estudios están basados en la palabra de Dios, porque quise hacer esto desde el primer momento, y el primero que nos proporciona demasiado material y nos enseña a emprender es Dios. Cuando estudiemos el tema de sistemas, vamos a ir, porque el Señor creó todo el universo y ahí está funcionando. Entonces, porque Él creó todos los sistemas, funcionan sin... el Señor está al tanto de su creación, pero Él nos enseña eso. Entonces vamos a ir todavía al Señor. Pues en esta ocasión, uno de los grandes empresarios de la Biblia que brilló, y todavía su nombre brilla, la promesa de Dios para él también fue que iba a engrandecer su nombre, pero él fue un empresario, brilló en sus días, y todavía, y eso lo vamos a estudiar en otro tema que se va a llamar, todavía no tengo el título, pero estamos hablando vamos a hablar acerca de que los empresarios solo ven el futuro, no ven el pasado, un poquito, rara vez el presente, pero ellos solo miran hacia adelante, porque la visión está adelante, no está atrás. Lo que uno quiere llegar a hacer, lo que quiere lograr alcanzar, está adelante, está en el futuro de aquí a 10, 20, 30 años. Pues él brilló como empresario. Los autores Roberto Jamieson, A.R. Fawcett y David Braun, en su comentario exegético
explicativo de la Biblia, tomo 1, dicen que, miren lo que dicen estos, de Abraham. Comparado con las tribus pastoriles a la que pertenecía, Abraham era riquísimo. Además, ellos explican que un jaque árabe se considera rico si tiene 100 o 200 carpas, de 60 a 100 camellos, 1000 ovejas y cabras respectivamente. Estos autores o estos comentaristas continúan diciendo que, siendo Abraham riquísimo, excedería en mucho aquella cantidad de prosperidad pastoril, como la plata y el oro. Como la plata y el oro son escasos entre esa gente, la cantidad que tenía Abraham tal vez provenía de la venta de hacienda, de una hacienda de Egipto. Eso dicen estos comentaristas. Pues estos autores que ya mencioné nos dejan claro que Abraham brillaba como empresario, sobresalía. Dice que ya ustedes lo escucharon, que para ser considerado rico en ese tiempo había que tener entre 100 o 200 carpas, y luego la cantidad de camellos y de ovejas y cabras. Pues eso es lo que ellos explican. Y esto quiere decir que Abraham sobresalía, se distinguía, hacía notar su presencia como empresario. Por eso empecé hablándoles acerca de que en cada lugar siempre hay alguien que sobresale. Y esto me recuerda también que, y lo dice el texto, ¿verdad?, que Job dice que era el más grande de todos los orientales por toda la riqueza que tenía. Y eso está en Job capítulo 1, versículos 2 y 3. Abraham estaba arriba de todos. Su hijo y nieto también brillaron, y brillaron como empresarios, como emprendedores, porque de Isaac se lee, esto está en el capítulo 26, el versículo 12, que él se dedicaba, aparte de la ganadería, a la agricultura, y se habla de que era muy próspero. Y esto me hace pensar que uno de los descendientes del mismo Abraham, por eso les decía que brilló él y han brillado muchísimos de sus descendientes. Uno de sus descendientes que no ha sido superado según la Biblia en riquezas fue Salomón. Él no ha sido superado, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y claro, si el papá, cuando en una ocasión contribuyó para la construcción del templo, dio 3,000 talentos de oro, y el hijo se dedicó a emprender, que eso lo vamos a ver, o ya lo vimos, creo, hace 8 días. Sus descendientes en todas partes del mundo brillan como empresarios, porque ellos lo primero que hacen, o lo que hacen, incluso han sido expulsados de algunos países. Ahí está en la historia. Los expulsaron en algunos países, entre ellos España. ¿Por qué los expulsaron? Porque ellos prosperaban demasiado, y entonces los sacaban a los judíos. ¿Quiénes son ellos? Descendientes de Abraham. Ellos, su aporte al mundo ha sido también muy significativo. Y el pueblo de Israel, que se formó, pueblo que fundó Abraham, a pesar de tener un territorio pequeño, brilla en medio de las naciones del mundo. A pesar de que es un pueblo con una población y un territorio pequeño, brillan. Y es un pueblo un país que fue fundado por Abraham. Por eso siempre hemos dicho que Israel no puede ser pobre, porque sus padres fundadores fueron ricos. Abraham, multimillonario, el mero fundador, ¿verdad? Isaac, multimillonario. Jacob, multimillonario. José le hizo o convirtió a Faraón, y eso lo vamos a ver en otro tema, lo convirtió en el hombre más rico de la tierra en
en sus días. O sea, tenía lo mismo. Eso había en la mente de José, pues eso hizo. Vamos a ver en esta ocasión algunas características de los empresarios que habrían. La primera característica la encontramos en Génesis 12:5. Lo voy a leer. Dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano. Aquí viene el punto. Aquí viene el punto, o aquí viene la característica. Y es esta: y todos sus bienes que habían ganado. Y todos sus bienes que habían ganado. La primera característica de los grandes empresarios, lo busquen o no, porque hay personas que se han convertido en empresarias, que encontraron la oportunidad de su vida y, por ejemplo, en estos días a un hermano le llegó la oportunidad, no es de aquí de Paraché, la oportunidad de su vida. Él no se esperaba eso. Él no está pensando hacer riquezas, pero le llegó la oportunidad de sus días y él aprovecha, ¿verdad? Pues muchos no están pensando en hacer riquezas, pero es el resultado. Es el resultado. La mayoría sí. La mayoría está pensando hacer, poner negocios para hacer riquezas, pero algunos no. Pues es la primera característica, es esta: ganan bienes. Ganan bienes. Es la primera característica que me proporciona el texto, aunque cuando uno se pone a estudiar detenidamente encuentra algo o encuentra alguna otra idea que le sirve a uno. Entonces dice el texto: y todos sus bienes que habían ganado. Cuando Abraham se movió, cuando se movilizó, como dijo un hermano, no contrató un pick-up ahí para cargar sus tiliches, dijo, ¿verdad? No, él se movilizó con una cantidad enorme de bienes que tenía. Cuando él se moviliza de Harán, porque la orden ya la había recibido él de ir a la tierra de Canaán, pero se quedó en Harán. Algunos dicen que porque por el papá, dice que no pudo seguir, pero esto es otro asunto. Siguiendo la dirección del Señor, él tuvo que movilizar todos sus bienes, que consistía, o dice el texto, que habían ganado. El texto es claro, y aquí me detengo un poquitito. El texto es claro en decirnos que él, o que Abraham, con su esposa, y también se habla de Lot, ¿verdad? Pero como el personaje aquí que brilla es Abraham, Lot no brillaba. Abraham, esos bienes, ellos los habían ganado. A él no le habían regalado estos bienes. ¿Saben ustedes por qué mucha gente no logra tener bienes? Porque andan viendo quién les regala algo. Andan viendo quién les regala un carro, quién les regala... Ese es el problema de mucha gente. Los bienes hay que ganarlos. Y quiero yo quitar esa idea y soy claro. Yo jamás he buscado que alguien me regale algo. Nunca. La bendición de Dios hace que nos regalen, pero es otra cosa. Pero la gente que anda buscando que le regalen algo, nunca hace bienes. No hace bienes. Y qué bueno, porque aquí me encuentro con un grupo de emprendedores que no están esperando que les regalen algo. Los bienes se ganan. Ya si la bendición viene, ¿verdad? Y de parte de Dios, que a usted le regalen algo, eso ya es la bendición que usted tiene. Porque hay un proverbio, y lo escribe Salomón. Dice Salomón, que los impíos amontonan riquezas para los justos. Entonces hay algunos que están, bueno, cuando los ricos impíos me van a regalar, eso nunca se va a dar. Eso no se va a dar. Hermanos, eso no va a suceder.
¿Quién lo escribió? Salomón. Pero él no esperó que le fueran a regalar. Él era un gran empresario, un gran empleador. Entonces los bienes se ganan. Tampoco los había heredado. No dice, y los bienes que Taré, su padre, le heredó. Tampoco dice que se lo había ganado en una lotería o se lo había ganado como un premio. No. El texto cuando habla de los bienes que había ganado, fue porque él los había generado, había producido. Hace poco les decía que me invitaron a una reunión donde dio una conferencia el licenciado Sosa, y él decía, el licenciado Lizardo Sosa, él decía: el que produce menos de lo que gasta vive en pobreza. El que produce igual a gasto o igual a lo que gasta está estancado. El que produce más de lo que gasta, ese hace riquezas. Pues hermanos, no dice ahí, en el caso de Abraham se los había ganado. Y ahí está el problema de mucha gente. Porque la mayoría, para ser un empresario exitoso, hay que pasar los empresarios siempre pasan por momentos muy complicados. Tienen que esforzarse, tienen que incluso hasta sacrificarse. Y eso no le gusta a la gente. La gente quiere vivir una vida cómoda, quiere estar ahí sin ninguna presión de nada, especialmente cuando se está empezando un negocio o una empresa. Lo que muchos no saben es que el dueño a él le toca que cubrir planilla, pagarles a todos. Y algunos dicen, este señor solo está sentado en el pisto y haciéndole pisto. No saben todo lo que hay que pagar a final de mes, y se dan a veces situaciones difíciles, ¿verdad? Y mucha gente le tiene miedo a eso. A los empresarios no van a pensar que todo se les hace fácil a ellos. La ventaja que tienen es su inteligencia financiera e inteligencia emocional. En el caso nuestro le agregamos la inteligencia espiritual y eso nos ayuda más todavía. Pero hermanos, no la tiene fácil. Y yo aquí tengo hasta un caso, no un caso, sino una situación que Abraham vivió. Hubo una sequía. ¿Y cómo alimentar al ganado? Tuvo que moverse a Egipto, mover todo su ganado, y eso es lo que a la mayoría de personas no les gusta. Por eso no emprenden, porque ellos dicen, no, si voy a emprender, me voy a encontrar con este problema. Pero no, gracias a Dios hay gente, y más adelante hay algo que a mí me impresiona, ¿verdad? Pues él había hecho sus bienes juntamente con Sara. Ahora, dice el texto que él había ganado sus bienes, los bienes que había ganado. Ahora, ¿cómo los había ganado? Esa pregunta me la hice. Hay varias maneras de ganar bienes, hay muchas. Entre ellas está y tal vez la que más se utiliza es la del emprendimiento. Crear empresas es lo que hace que se obtengan bienes, aunque a veces no se buscan, pero va a ser el resultado. En la antigüedad, pensando en los días de Abraham, se obtenían los bienes a través de la agricultura. Ahí está el caso de Isaac, capítulo 26 de Génesis, versículo 12, que ya lo mencioné. A través de la agricultura, a través de la cría de animales, las artesanías o la artesanía, el trueque, entre otras. Y en el caso de Abraham, como lo narra el historiador sagrado, que fue Moisés, él se dedicaba a la industria ganadera. Es lo que sobresale, ¿verdad?,
en el caso de el personaje este que brilló en sus días y aún sigue brillando en nuestros días, en el caso de él. Tener muchísimo ganado, como ya lo vimos en una de las reuniones anteriores o pasadas, era ser dueño de varias empresas. Tener muchísimo ganado, y aún en estos días. O el ganado hace que existan muchísimas empresas. El día de hoy existe todo tipo de industria. Yo quedé impresionado. Demasiadas industrias como para emprender. Y voy a mencionar algunas de esas industrias. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, está la industria manufacturera. Es la actividad económica que transforma materias primas en productos terminados. La industria turística, que aquí no me detengo porque es la industria bueno, igual no me voy a detener en ninguna. La de Panajachel, la industria turística, y ya lo vimos, abarca todas las actividades, servicios y negocios que atienden a los viajeros, desde el transporte y alojamiento hasta el entretenimiento. En eso consiste la industria turística. Yo estuve en un lugar de Estados Unidos, bueno, por invitación de unos amigos, ¿verdad? En Orlando, Florida. Ahí, por algo, la industria turística, hermanos, de verdad que convirtieron el lugar en un lugar turístico, parques, de todo, ¿verdad? Entonces, existe esa, bueno, y si se dedican a la industria turística, solo hoteles, restaurantes, hoteles de varios países del mundo. Perdón, restaurantes, les dije, ¿verdad? De varios países del mundo, ¿verdad? Que restaurante, aquí nosotros no pasamos del restaurante chino, alguno que otro, ¿verdad? En Guatemala, pero ahí que restaurante brasileño, que restaurante, y una diversidad. Entonces ellos se dedican a esta industria porque convirtieron el lugar. Y yo decía, ya Dios ya le puso a Panajachel lo que tenía que poner para que sea turístico. Ahora falta que el ser humano, con su inteligencia, con su creatividad, haga que, como esas ciudades, ¿verdad? Si me puse a pensar en eso. Bueno, cuando yo voy a lugares así, mi mente, a veces no voy pensando en lo que impresiona, en lo que llama la atención, sino voy pensando en negocios, ¿verdad? En oportunidades y todo lo demás. Pues, hermanos, está la industria turística. También está la industria, yo solo estoy mencionando algunos tipos de industria. La industria alimentaria. También está la de transporte, alimentaria. Y esta engloba todas las actividades relacionadas con la producción, desde la producción. Por ejemplo, cuando usted va de aquí para Chimaltenango, por Patzum, de ahí se ve ya la industria, desde ahí se ve la industria alimentaria, porque ahí está la gente produciendo lo que consumimos, los vegetales, y así en muchos lugares. Desde la producción, transformación, preparación, conservación y envasado de alimentos, porque ahora mucho alimento ha sido envasado, tiene que ser conservado, y ahí está. Miren, esto, ¿qué diría yo? Es como un campo. Cada industria es un campo, es tan enorme, es tan grande, y se pueden realizar muchísimas actividades. Y está esta que se menciona, la industria textil. Tiene que ver con las prendas de vestir, pero también desde la transformación de la materia prima, desde ahí. Y está esa industria, ¿verdad? Y está la industria de la vivienda, que se refiere al sector económico que se dedica a la construcción, venta y gestión de viviendas. Ahí entran las ferreterías, entran también lo que están haciendo ahora. Bueno, lo mencionamos en la capital, está la vivienda vertical y la vivienda horizontal, también la están trabajando, que se están construyendo algo así como pequeñas ciudades en Guatemala. La industria tecnológica,
la industria también de la literatura, la industria de la educación, hermanos. Hay tanta industria en la que una persona puede participar, involucrarse o entrar. Hay demasiado, demasiado, hermanos. Podemos seguir. Yo solo les mencioné nada más algunos tipos de industria para que usted tenga un ejemplo. ¿Por qué llegamos ahí? Porque los bienes se ganan emprendiendo y hay demasiado industria para entrar. Se las mencioné, ¿verdad? Para entrar. Algunos están entrándole ahora a la industria tecnológica. Yo no le había puesto atención a los influencers, ¿verdad? Pero muchos de ellos están ganando plata. Entonces, yo no le había puesto atención. Entonces, he leído un par de libros de esto, luego he platicado con algunas personas que tienen conocimiento de ello. Y hermanos, yo pensé que todos estos solo se pasaban pasando. No, ellos, bueno, cada uno tiene ha sido creativo. Y si usted no ha ingresado a esa industria, no tiene que ver solo con la fabricación de tecnología, sino que ahí está hay mucha gente ya haciendo dinero usando las redes. Pues ahora podríamos hacerles una pregunta. ¿Qué tipo de industria se dedica a usted? Yo me dedico a un tipo de industria. Usted, ¿verdad? Porque participamos, estamos, de alguna manera estamos o somos parte o trabajamos o producimos en alguna de estas industrias. Y está la industria del transporte también. Entonces, ¿a qué tipo de industria se dedica usted? Pues independientemente a qué industria se dedica un empresario, la idea también es solucionar los problemas de las personas, y el resultado va a ser los bienes, va a ser la adquisición de los bienes. ese va a ser el resultado. Ese va a ser el resultado. Entonces, les decía que el empresario está para resolverle los problemas a las personas. Y aquí cierro este punto con unas preguntas. Les pregunto, ¿necesitan las personas prendas de vestir? ¿Necesitan? ¿Necesitamos las? Sí, ahí está la industria esta de textil. ¿Necesitan las personas tecnología? Claro que sí. ¿Necesitan las personas alimentarse? Sí. ¿Necesitan las personas transporte? Sí. ¿Necesitan las personas hoteles? Sí. Entonces, dediquémonos a proveérselos. Eso es lo que hacen los empresarios. Y hay otros temas que los vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Ellos se dedican, muchos de ellos, a innovar, en fin, hay tanto que hablar sobre esto. Pasamos a otra característica de los empresarios. Diseñan o adquieren sistemas, que no me voy a dedicar a hablar de esto, sino que como estamos hablando de empresarios que brillan, los grandes empresarios y mucho empresario, bueno, tal vez no diría muchos, aunque estamos hablando de otro nivel, ¿verdad? Pero mucha gente, muchísima gente pone un negocio, pero lo que dicen algunos autores, y el que más menciona esto es Robert Kiyosaki, que lo que hacen cuando ponen su negocio, ellos no son dueños, sino son autoempleados,
pero como les decía, esto no lo vamos a tocar hoy solo porque Abraham brillaba, pero la forma de, lo que vemos en él como empresario es que tenía sus sistemas de funcionamiento, del funcionamiento de su negocio, y eso lo vemos por algo que él hacía como gran empresario. En el caso de los empresarios que son dueños, ellos han logrado que sus empresas funcionen sin su presencia. Por eso vamos en otra reunión, vamos a estudiar el tema de los sistemas, y ya les hablaba que el que nos enseña es esto, el primero que lo hizo, y nos enseña a emprender de esta manera, a establecer negocios que funcionen sin nuestra presencia, es Dios. Ahí está el sistema solar, ¿verdad? Para empezar, y de ahí está, es una enormidad, o son millones de sistemas los que están funcionando, creados por Dios. Entonces el empresario, pero no tanto empresario, el dueño de una empresa es el que logra que su negocio funcione sin su presencia. Él no está ahí, él no está viendo el negocio, él no está cerrando, él no está viendo que no le roben, él no está viendo que no está comprando en el mercado, en las tiendas, para los ingredientes. Si es un restaurante, él no está ahí. Y ustedes lo pueden ver. Bueno, hay varios negocios en Guatemala en donde usted no va a ver al dueño ahí. Ellos solo crearon sistemas, contrataron personas que les crearan los sistemas, y ellos haciendo otra cosa. Están dedicados a otras actividades, o creando nuevos negocios, o conociendo el mundo, o dedicados a su familia, pero ellos no están ahí en el negocio. No quiero mencionar nombres, pero sí hay empresarios en Guatemala que usted nunca los va a ver en sus negocios. Creo que ni a las inauguraciones de sus nuevos negocios llegan, creo yo, alguno que otro. Ahí van los gerentes generales. No los va a ver usted. Y vino, es raro. Entonces, ahora, ¿por qué yo digo que Abraham tenía su sistema? Y es lo que quiero enseñar, y me gustaría que todos los miembros de la iglesia que son autoempleados, porque no tienen un sistema, ellos dicen es que si no voy el domingo a abrir mi negocio, entonces no voy a generar, no voy a poder cubrir mis gastos. Por eso si no voy a abrir mi negocio el domingo y voy al culto, entonces voy a perder. Imagínense ustedes. Entonces ese es el propósito de este programa, que muchos dejen de ser autoempleados y que se conviertan en dueños. Que usted tenga todo el día domingo, viene al culto, de ahí se va con su familia a algún lugar a dar una vuelta, temprano se va a descansar y solo recibe sin muchos sus informes, ¿verdad? Entonces eso es lo que se necesita, o lo que se necesita, hablando o para convertirse en dueño. ¿Por qué yo digo que Abraham tenía sistemas que hacían que sus negocios funcionaran? Porque una de las señales que indican que un empresario ha logrado hacer funcionar su negocio sin su presencia es cuando tiene a alguien dirigiendo, liderando, administrando sus negocios. Y Abraham lo tenía, hermanos. Abraham lo tenía. Tenemos dos pasajes aquí. El primero lo encontramos en Génesis 24:2. Miren, Génesis 24:2. Dice: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el
¿Qué dice el texto? Si lo tienen, algunos trajeron. ¿Qué era el que dice, hermano Will? El que gobernaba. Mire qué claro. Que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Tenía yo creo que le podemos llamar su gerente general. Gobernaba en todo lo que tenía. O sea, Abraham no estaba metido ahí. Bueno, vinieron los trabajadores hoy, o ya fueron a ver las vacas, ya hicieron el queso, ya hay pasto. Él no andaba ahí, hermanos. Y si andaba ahí, es porque ni modo, había que ocuparse en algo. Pero, imagínense, tengo que irme tempranito a abrir el negocio porque hay que barrer y usted barriendo ahí. Voy a cerrar hasta las 11 porque si no, hay que crear un sistema. Pero es que yo solo vendo tortillas. Se puede crear un sistema. Cuando mi hermano estaba en Estados Unidos me dijo, mira vos, voy a comprar una máquina para hacer tortillas. Y por una razón no lo hice. Se las voy a confesar. Iba a dejar a todas las tortilleras sin su medio de sostenerse. No lo voy a hacer, dije. Dicen que los empresarios no tienen sentimientos, pero yo ahí tuve sentimientos, hermanos. Sí, en eso me puse a pensar. Pero dice que los empresarios no tienen. Ellos lo que quieren es crecer y todo lo demás, bueno, en su mayoría, ¿verdad? Hasta ahorita les confieso mi pecado, ¿verdad? Iba a dejar a todas las tortilleras, ¿sí? Y hermanos, pero no se menciona solo aquí. No se menciona solo aquí. Dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. En todo lo que tenía. Abraham no tenía nada que sus grandes empresas, su ganado, pero él no andaba. Bueno, si andaba ahí ya era como por diversión. Como por diversión. Voy a ir a ver las vacas, pero ya no era que él estuviera preocupado por nada. Tenía a alguien quien le gobernaba todo lo que tenía. Pero hay otro, no queda la información aquí. En Génesis, ahorita le doy la cita, creo que es el 15. El 15, en el versículo 2, ahí en esa ocasión está hablando con Dios y dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? ¿Cómo se llamaba? Entonces dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? ¿Cómo se llamaba entonces el gerente general de Abraham, el que se dedicaba a todos sus negocios? ¿Cómo se llamaba? Eliezer. Hasta el nombre está. Y hay otra señal ahí que indica que Abraham tenía sus sistemas, porque tenía muchísimos en ese tiempo criados. Y hermano, suena fuerte, ¿verdad? Pero con esto lo que quiero es ver si la historia no se las cuento, ¿verdad? Pero lo que quiero es ver si alguien recibe la patada del burro. Otro día se los voy a contar. Hermanos, el equivalente o la palabra, solo la palabra ha cambiado. Ellos eran empleados de Abraham, solo que en ese tiempo se les llamaba siervos. Y les hablo de la patada de burro, ¿verdad? Porque hoy se les llama colaboradores. Y eso suena fuerte, pero lo que quiero es despertar a algunos hombres.
al que algunos despierten de esa, que despierten de esto. Y ese es mi propósito, porque les dije, ese es el propósito de este programa, porque les dije al principio les dije al principio que el país que tiene más empresarios es más rico. El pueblo que tiene más empresarios es el más rico. O sea, el país que tiene más empresarios es el más rico. El pueblo que tiene más empresarios es el más rico. Más empresarios, más riqueza. Y los lugares donde no hay empresarios, pobreza. Entonces, por eso hablé de la patada del burro, ¿verdad? Abraham tenía muchísimos criados, y lo vamos a leer. 12:5. Cuando hablo algunas cosas así, algunos se molestan, pero lo que quiero es que en este caso que empiecen a hacer las cosas de manera diferente. Y alguien dice, pero la gente siempre tiene una excusa. Alguien dice, pero es que las riquezas, si el que tiene, por los que tienen riqueza yo no tengo nada. La abundancia hay abundancia para todos. Hay abundancia para todos. Entonces mire lo que dice en el versículo 5 del capítulo 12. Dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos los bienes que habían ganado. Pero aquí viene el punto: y las personas que habían adquirido. Y aquí en el capítulo 12 también, en el versículo 16 dice: e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos. Y ahora vienen las dos palabras: siervos, criadas. No tenía poquitos. Cuando él sale de Harán, ya venía con muchos empleados. Pero aquí en Egipto agrega más. Entonces hay muchos temas que hablar sobre emprender, sobre crear empresas. Hay muchísimos, muchos. Pero este es uno de ellos y hay mucho que hablar sobre esto. Pues hoy vamos a dejar hoy vamos a terminar aquí, y más alguna idea agarramos. Y gracias a Dios aquí podemos ver diversidad diversidad, que diría yo, o vemos que ustedes son parte o están, trabajan o emprenden en alguna de las industrias que mencioné, ¿verdad? Por ejemplo, la industria de llevar a las personas a volar, ahí entra la industria turística, porque entra el entretenimiento y juegos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, qué bien. Y luego industria, bueno, más la industria turística. Vamos a orar porque somos creyentes, dependemos de Dios. Abraham era multimillonario, pero era un gran adorador de Dios, un hombre de fe, creía en Dios. Es más, él solo se dejaba guiar por Dios en todo lo que hacía. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias. Gracias porque hemos aprendido en esta mañana, y venimos, Señor, a darte gracias por este programa y por todos mis hermanos que están participando de esta reunión. Gracias por cada vida, y una vez más te pido que bendiga sus negocios, sus empresas, y gracias, Padre, porque ellos buscaron una manera diferente de hacer las cosas para generar, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que el Señor bendiga también a las personas que van a ver esta publicación. Dios les bendiga.